Ley SB4 en el estado de Texas. SB4 hasta parece un acrónimo, pero pues es el nombre de una política antimigrante, principalmente para los latinos, impulsada por el estado de Texas. Es la temática que vamos a desarrollar ahora en Visión B. Somos sus amigos, un servidor, Luis Armando Becerra, me acompaña Rogelio Sandoval y Aldo Rodríguez. ¿Qué? Todavía Aldo Sánchez. Bueno, empezamos otra vez. Bueno, empezamos otra vez. Bueno, pero ¿quién sabe que te apellidas Aldo Sánchez? Sánchez, pues. Sandoval sí me acordé. Me lo acaba de decir, profe. Rodríguez. Bueno, pues es que Así pasa, lapsus. Bueno, empezamos otra vez, again. Again. Ok. 3, 2. Ley SB4, ¿en qué consiste? Parece un acrónimo, es una ley antimigrante, ¿sí? O que pretende establecer una política antimigrante para los latinos, principalmente para los mexicanos, por parte del estado de Texas. Esa es la temática que vamos a abordar el día de hoy en su canal Visión B. Y somos sus amigos, un servidor, Luis Armando Becerra, me acompaña Rogelio Sandoval y Aldo Sánchez. Pues bienvenidos a la mesa y vamos empezando con el tema. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es en qué consiste, cuál es el contenido de esta nueva ley. No sé quién quiere empezar. Pues, empezando yo, podría encontrar un paralelismo con una ley que usted ejemplificó ahorita, o sea, antes de que estuviéramos hablando. La ley de muestra tus papeles que se implementó en Arizona. Y pues más o menos va por la misma línea esta ley, la SB4, porque busca que, por ejemplo, si un migrante no puede comprobar que llegó legalmente a Estados Unidos, que ya las autoridades o lo deporten o ya sea que lo meten a la cárcel incluso, o al considerarlo como un delito estatal. Ahora, el que un estado como es Texas, un estado muy importante en la relación pues México-Estados Unidos, que nos une un lazo histórico con ellos, por supuesto, esté impulsando una política antimigrante, pues tiene grandes implicaciones, porque además en ese estado, de acuerdo a algunas cifras preliminares que he estado consultando, se considera que viven 9.8 millones de mexicanos en ese estado solamente. Entonces es una cantidad muy considerable de mexicanos de primera y segunda generación que viven en ese estado y que aportan todos los días con su trabajo y su esfuerzo y su dedicación a producir bienes y servicios en esa región. ¿Qué más podemos abordar ahí en cuanto al contenido, Aldo? Bien, pues como mencionábamos, esta ley SB4 es una política totalmente inmigratoria, se ha hablado mucho en los últimos días. Y es una ley pues que ya tiene bastante tiempo atrás que se viene promoviendo por el gobernador de Texas, es el señor ¿cómo era? Greg Abbott. Desde el 2017 viene promoviendo esta política y pues finalmente hoy vuelve a estar en la escena internacional, o al menos en la escena aquí regional, y tuvo esta gran apogeo porque pues dentro de las leyes que tiene, la que más resalta y la que más se ve en los medios es que convierte el ingreso ilegal al estado de Texas o el ingreso ilegal a Estados Unidos como un delito estatal dentro de Texas. Antes eso no era así. Entonces ahora, al considerarlo un delito estatal, la entrada ilegal de personas, pues eso provoca que las autoridades locales y estatales de Texas puedan arrestar y deportar a las personas que entran de manera ilegal. Eso antes pues era obviamente pues por las autoridades federales, por los agentes migratorios, que eran agencias especializadas en pues hacer estos procesos. Pues ahora lo que quiere hacer Greg Abbott, o lo que quiere promover, es que las propias autoridades estatales y locales de ahí pues tengan la capacidad y la autoridad para pues deportar a la gente hacia México, ¿no? Que eso más adelante veremos que tiene otro componente más delicado. Sí, porque pues es una competencia federal el resguardo de las fronteras, y toda esta lucha política y todas estas propuestas que tiene el gobernador Greg Abbott pues están enmarcadas dentro del gran conflicto que existe entre Texas y el gobierno federal. Gobierno federal a cargo de Joe Biden del Partido Demócrata y gobierno de Texas a cargo de Greg Abbott del Partido Republicano. O sea, quiere decir que hay una especie de disputa
digamos, política, digamos, legal también, entre el estado de Texas y lo que es la federación, lo que es el poder ejecutivo de la Unión Americana. Hay una guerra abierta, o sea, por ejemplo, una anécdota que es interesante es que este gobernador mandó camiones llenos, pues, con migrantes a la Casa Blanca, pues, para, no sé, como echarle el problema, pues, a Biden acá. Ya. Inclusive, este mismo gobernador, Greg Abbott, ha hecho otros intentos, visibles al menos, de establecer una política de migrante pues en la frontera que tenemos con ellos. Por ejemplo, recuerdan ustedes cuando salió la nota que había puesto mandar boyas en el río Bravo, sí, para entorpecer el paso de migrantes, no se diga de otros tipos de inhibidores o de contenedores sí, y cosas. O sea, es afectar lo que se considera en política internacional con los derechos de los humanos, derecho humano, pues, o sea, decir, oye, tienes que respetar el derecho humano que está consagrado en los tratados internacionales y que, bueno, no se puede violar pues abiertamente, mucho menos por un departamento, un estado en este caso, pues. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión política de fondo entre lo que es un poder estatal y un poder nacional en este caso. Porque también otro hecho que recuerdo es cuando se trató de destituir al secretario de Homeland, que llama, o sea, el del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, impulsado por fuerzas del estado de Texas. O sea, trataron de destituir a un secretario, o sea, de la Seguridad Nacional, aduciendo que no establecía políticas que detuvieran la migración. Entonces no tuvieron éxito, pero se intentó destituirlo, impulsado por el gobierno local de Texas. ¿Qué más? ¿En qué más consiste? ¿Tienes alguna otra información? Sí, bueno, esa, como comentaba, era la más resaltante, ¿no? Que ahora las autoridades locales pueden deportar y arrestar a las personas, que eso es otro punto más importante, que solamente por su apariencia o por sospecha de los policías locales o estatales pueden llegar a detener a una persona y preguntarle o investigar acerca de su estatus migratorio, y cosa que, repito, pues es nueva, porque antes eso era jurisprudencia o, ¿sabes?, acción solamente de las autoridades federales y las autoridades migratorias. Entonces ahí hay otro problema, porque algunas opiniones que he leído por internet hablan de que estamos hablando de que el racismo, la xenofobia casi se está institucionalizando, pues está habiendo leyes que permiten que ahora un policía aborde a una persona ilegal, la interroga acerca de su estatus migratorio y por mera sospecha pueda meterlo a un proceso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues sí, como menciona, es un tema de derechos humanos, es denigrante, es xenófobo, es racista, este tipo de políticas, y es todavía más delicado porque está el dato que el 40% de la población de Texas es hispanohablante. Entonces ahí se meten, pues obviamente, mexicanos, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica. Entonces, pues está atentando con una gigante parte de la población de Texas. Entonces, pues se agrava todavía más el problema. De hecho, si nos vamos a la parte histórica, fíjate, como Texas, pues cuando era territorio primero pues mexicano, y después que se logró todo lo que fue la lucha y la batalla del Álamo. ¿Recuerdan el Álamo? El Álamo, sí, muy famoso. Qué desgracia. Qué desgracia para México, ahí para los soldados mexicanos del Álamo, que yo he tenido la dicha de estar físicamente en lo que queda del Álamo, ahí, o lo que existe. Pero como en su momento Texas quiso ser una república, pues, o sea, de hecho, una de las negociaciones que se da, y corríjanme si estoy mal ahí, que se da para unirse a la Unión Americana, es cuando permite que se lleven a cabo toda esa violación de derechos y esa guerra contra México, ¿no? O sea, cómo logran ellos finalmente ceder y acceder, digamos, a una cobertura nacional, porque Estados Unidos, por supuesto, el resto de la Unión Americana no le convenía que pues una región como Texas pudiera tener una independencia, ser una república, pues. O sea, entonces ahí hay una parte histórica que bien podemos recuperar, ¿no? O sea, porque ahorita que decías que el 40% de la población es
hispanohablante, pues obviamente, pues yo te digo, he tenido la fortuna de visitar, por ejemplo, Houston, San Marcos, Austin, etcétera, y prácticamente hay muchos lugares que parece que estás en México, digo, caminas por las calles, no se diga el mercado, cosas por el estilo, no sé, mucha población habla español y son de origen mexicano o al menos latino, o sea, hay una cultura forzosamente, entonces que el gobernador impulse una ley de este tipo, pues obviamente está afectando a un porcentaje importante de su misma población. Ahora, en cuanto a los delitos que tú decías ahorita, de que pueden ver a una persona caminando y por su simple apariencia detenerla, estuve leyendo en qué consiste el delito por el cual lo van a acusar de acuerdo a esta ley. Dice que la primera vez que detengas a una persona por su apariencia y que lo puedes primero expulsar inmediatamente sin un proceso legal. O sea, lo agarras y eres ilegal, vas para afuera. Ese es uno. Y que vas a quedar sentado en el récord un delito que le llaman de clase B en el estado de Texas, que es que en caso de que esa persona se resista a que la expulses, lo puedes dejar preso hasta 6 meses. Es la pena. ¿Sí? Si por algún motivo no lo puedes expulsar o o decidir el estado de Texas no expulsarlo inmediatamente, puede tenerlo preso hasta 6 meses. Si después de ese periodo lo agarras en una segunda ocasión como reincidente, la pena, el tipo de delito por lo que le puedes acusar es clase C y puede ser hasta por 20 años de prisión. O sea, son palabras mayores. Puedes decir, oye, porque intentaste cruzar la frontera por segunda vez, la posibilidad de que te enjuicie y te encarcele por 20 años existe legalmente. Claro. Es una cosa demasiado fuerte, pues. Entonces, para cuando el estado de Texas, obviamente no debe tener o no tiene, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, atribuciones para establecer políticas migratorias. O sea, esa es una atribución, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, que le compete al Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, pues ahí hay un problema muy fuerte. Sí, entonces, pero pues es parte del espíritu independiente pues que tiene de algún modo Texas. Pues, o sea, Texas como que dentro de los propios Estados Unidos es como una cultura aparte. Pues, o sea, están los norteños, los yanquis, están los sureños, los dixies, y están los tejanos, los californianos. O sea, es como una microcultura pues que está dentro de Estados Unidos. Y por eso, o sea, la propia historia pues explica los fenómenos que ahorita están pasando. O sea, yo no hablo de que Texas se vaya a independizar o algo, pero pues esto bien podría ser un antecedente antiguo para que en el futuro, no sé, a lo mejor sí se puede independizar Texas o busque de alguna manera. Claro, es una opinión ahí popular, tal vez de risa en internet, pero que se habla de que Estados Unidos puede llegar en algún momento a balcanizarse, es decir, que va a haber tantos problemas internos dentro de Estados Unidos, y es una extensión tan grande de tierra que en algún momento, como lo fue Yugoslavia, puede llegar a fragmentarse en Texas, en California, en los Estados Confederados del Sureste. O sea, sí, es un tema que a mí me gusta mucho, la neta. O sea, hay una teoría que va para allá. Hay una teoría, ¿no? Obviamente el poder central de Estados Unidos, de la Unión Americana, se opondría totalmente. Sí, pues, claro. pero pues en el mundo ha habido sorpresas que... Yo creo que es porque tengo la fantasía de que Estados Unidos se haga pedazos. Pues, oye, ¿nos beneficiaría este escenario? Claro. Porque bueno, el poder hegemónico de Estados Unidos se menguaría y eso nos fortalecería porque tendríamos que negociar con países o repúblicas más pequeñas, ¿no? En formación. Recordemos el Álamo, pero ahora va para nosotros. Hay una teoría también, bueno, ya que estamos especulando aquí, hay una teoría que dice que la revancha de México por toda la ofensa histórica que hemos sufrido con Estados Unidos, desde Santana, el Álamo, antes el Álamo, etcétera, que se le llama la revolución silenciosa o la venganza silenciosa, y consiste en estar enviando de manera involuntaria, si ustedes quieren, por condiciones económicas, a millones de mexicanos que en algún momento dado, ¿sí?, van a empezar a ascender a puestos de poder político, ¿sí?, donde se empiecen a autoasignar presupuestos para causas más latinas, digámoslo así, y que eso, llegado el momento, pudiera llegar
en una etapa muy avanzada hasta dirigir al país de Estados Unidos un latino o una persona que tenga orígenes, aunque sea en segunda o en tercera generación, latino. Que ya ha habido ciertos casos por ahí de diputados o de aproximaciones, pues. Aproximadamente, esa es una teoría también. Repito, estamos especulando, ¿no? Siguiendo la narrativa, hay otro dato, no tengo el dato en valor, pero tengo en porcentaje, que del universo total de personas hispanohablantes en Estados Unidos, entre el 60 y el 70% son mexicanos. Entonces, hay una enorme presencia de mexicanos en Estados Unidos, o sea, desde el total de latinos, más de la mitad son mexicanos. Te digo la cifra, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se calcula que 52 millones de personas de Estados Unidos son de origen mexicano, en primera o segunda generación, porque no todos son, digamos, mexicanos de primera línea, pues puede ser hijos de mexicanos, pero en la sangre llevan lo mexicano, tienen una cultura mexicana, comen comida mexicana, inclusive los padres de esos hijos, si yo tengo familia directa, que buscan la nacionalidad mexicana también para esos hijos. O sea, esos hijos tienen doble nacionalidad, americana y mexicana. Por ejemplo, yo tengo varios sobrinos y sobrinas de Estados Unidos que tienen doble nacionalidad, pero que primero nacieron allá. Pues la nacionalidad americana la adquirieron por nacimiento, porque son hijos o hijas de mis hermanas, de mis hermanos que viven allá, y luego ellos ya siendo adultos vienen y hacen un trámite en México y obtienen la nacionalidad mexicana. Entonces eso tiene una doble nacionalidad de esas personas. O sea, ¿y dónde viven esta gente? O sea, ¿viven en Texas? Viven en Texas, en Nuevo México, en Arizona, California. O sea, entonces esa es la venganza de la que habla esta teoría, pues esta supuesta teoría, o esta teoría de que él es la revancha, es la revolución silenciosa. Digo, vamos especulando, aclarando, ¿no? Pero existe esa posibilidad. De hecho, fíjate, hay cifras que fortalecen esa idea. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos. La cifra es muy alta, ¿eh? 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos. ¿Sabes de cuánto es la estimación por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México? ¿Cuánto es lo que producen los mexicanos que viven en Estados Unidos? Aproximadamente 325,000 millones de dólares por año. Esa cifra es mayor que el PIB de Colombia, que el PIB de Argentina. Sí. O sea, digo, para dimensionar el asunto, ¿no? Claro, no se diga de países centroamericanos. O sea, estás hablando de que es una cifra muy considerable. Y te voy a decir por qué esa cifra puede ser que tenga razón, porque alguien puede decir, ¿cómo estimas esa cifra? Ahí te va la metodología que utilizaron las relaciones exteriores para estimarla. Si las remesas familiares son más o menos el 18% de lo que ganan un latino allá y le manda a su familia aquí, haces una regla de 3 y llegas a la cifra de 325,000 millones de dólares. O sea, no está tan descabellada la idea. O sea, no está tan descabellada. Sí, es cuestión de tomar una buena muestra y aterrizándola. Estamos hablando de eso, de que los mexicanos están generando una riqueza mayor a PIB de países sudamericanos. Entonces vemos estos datos y luego lo contrastamos con este tipo de noticias y pues cabe preguntarse de manera tal vez ingenua el por qué estos políticos pues buscan estas agendas racistas, antimigratorias contra una población que es económicamente activa y que genera valor, por supuesto, pues a Texas y a Estados Unidos en general, pues son una gran población y sin embargo se siguen dando estas situaciones de racismo, de xenofobia, antimigratorias, pues que abundan, pues no voy a decir en todos Estados Unidos, pero lo que toca hoy es en Texas y pues definitivamente es una política bastante agresiva, draconiana, le dijo López Obrador, de que es sumamente severa, pues. Y en eso podemos tal vez virar el tema hacia cómo ha respondido México por lo que estamos hablando al principio del tema de Texas. Y pues López Obrador, eso es hasta reconfortante el escucharlo decir, pues tener una postura seria, pues no fue así de sumiso o de tibio o de más o menos, no, fue bastante fuerte a la hora de acusar de, pues es una política racista, xenófoba, que atenta contra los derechos humanos, y pues que por parte del Estado mexicano jamás va a aceptar deportaciones por parte del Estado de Texas. Y eso es importante porque no dijo, no vamos a aceptar deportaciones de Estados Unidos. Fue muy específico en el Estado de Texas
porque pues cómo se va a ver México si acepta deportaciones de un estado de un país, pues, o sea, es de un poder político menor el estado de Texas que México. Entonces, por eso fue bastante claro que, sin importar lo que diga Greg Abbott o la política esta, él no va a aceptar repatriaciones de Estados Unidos, bueno, de Texas hacia México. Y Alicia Bárcena, que es nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, pues más de lo mismo, ¿no? Que está preparando un litigio, un escrito legal para defender a los migrantes mexicanos o hispanohablantes tal vez en general en Estados Unidos. Entonces hay una postura seria y una postura fuerte por parte de México respecto a ese tipo de políticas pues que atentan, ¿no?, contra los migrantes. Sí, habrá que ver si no se queda pues en papel mojado. Y... Claro. Sí, habría que ver, pero sí, a mí también me agradó la postura, al menos inmediata, de decir, oye, yo no voy a aceptar que un poder menor, un Estado, me imponga sanciones a mi país. Todavía fuera de país a país estamos de iguales. Es como cuando en la diplomacia, pues, si va un presidente de otro país, ¿quién lo recibe? El otro presidente, digo, no lo vas a poner que lo reciba un gobernador, digo. Claro. No, pues, o sea, hay niveles, pues, y en la diplomacia hay ciertas normas que se establecen y se siguen. O sea, entonces, por ejemplo, un Estado como tal no tiene, en el caso de Estados Unidos, la atribución migratoria para decir voy a deportar. Imagínate que México se quede callado y diga vamos a deportar a guatemaltecos a México, ¿sí? A venezolanos a México. Oye, pero si yo no soy Venezuela, yo no soy Guatemala, pues. O sea, en todo caso, digo, si ya vamos a esas, ¿quieres deportarlos? Pues depórtalos a su país. digo, yo creo que aquí vale la pena preguntarse a estas alturas del comentario, ¿qué puede hacer México? Vamos suponiendo que ahorita de manera emergente la volvió a detener la ley otro juez, ¿no? Pero ¿qué puede hacer México si el día de mañana, pasado o en un mes, entra en vigor pleno la ley SB4? ¿Qué puede hacer México? Pues yo creo que podría México forzar las negociaciones, pues, o sea, sentarse en la mesa el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobernador de Texas y pues la Secretaría de Relaciones o ya el presidente, pues, propiamente. Y pues llegar a un acuerdo, pues. Yo creo que por ser dos, el gobierno federal y de Estados Unidos y el gobierno mexicano contra uno, que es el gobernador de Texas, yo creo que inevitablemente va a tener que ceder el gobernador y va a tener que echar para atrás la ley. Pero no sé qué opinarían ustedes. Yo voy también muy por ahí, o sea, dado que ya pues lo podemos tocar el tema de las tensiones entre el gobierno federal y el gobierno de Texas, pues o sea, Joe Biden, que cabeza el gobierno federal, pues está totalmente en contra y ha condenado muchas veces las acciones que ha tomado el gobernador Greg Abbott, con lo que decíamos al principio, que mandó a la Guardia Nacional a las fronteras, puso vallas con sierras en medio, o sea, algo muy draconiano. O sea, puso alambre de púa, toda una serie de cosas que atentan contra la política de migración de Estados Unidos o, ¿sabes?, que atentan contra los derechos humanos en general. Pues Joe Biden ya se ha pronunciado acerca de que esto pues, no se debe tomar así, que el Estado no debe tener asuntos migratorios, o sea, no debe tomar cartas en asuntos migratorios. Entonces yo creo que, como mencionas, si se junta el gobierno mexicano con el gobierno federal, que pues, en teoría es más fuerte que el gobierno de Texas, va a terminar cediendo. Aunque hay un problema, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que se compone de 9 jueces, 6 jueces son conservadores y 3 son liberales. De esos 6 conservadores, 3 los puso Trump en su periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando se vaya por la vía legal, en una discusión ya muy profunda, que dicen el análisis de fondo, pues si estos son conservadores, 6 contra 3, y más todavía si queremos todavía poner otro ingrediente negativo al escenario, podemos que Trump gane la presidencia, esto se complica. Sí, ya cambia la cosa. Sí, cambia, porque va a ser muy complicado. Ahora, independientemente de eso, porque esa es una especulación, un escenario posible, ¿qué puede hacer México? Yo creería que aparte de lo que ustedes señalan, efectivamente, pudiera poner una queja en los tribunales internacionales de La Haya sobre los derechos humanos, o sea, argumentando la violación de derechos humanos de mexicanos con esa ley. Puede, porque Estados Unidos es firmante de esos tratados internacionales, entonces puede poner una queja. Claro que entiendo que eso no prospera tan rápido, etcétera, pero sí. Es un recurso legal al que puede acudir México.
Otro recurso legal es el que ya empezaron a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores, para en este caso concreto, que le llaman, déjame ver el nombre, tiene un nombre, amicus curiae. El amicus curiae es un recurso legal que tú puedes pedir en un juicio, en el caso de Estados Unidos, que te escuchen por ser una parte involucrada, afectada. O sea, haz de cuenta que ahí hay un problema legal entre un Estado y el poder central. Este recurso legal, que repito se llama amicus curiae, te permite solicitarle al juez: escúchame, aunque la discusión es de ustedes, escúchame como parte afectada de este juicio. Y ahí es donde puedes dar los argumentos por qué estás en contra de esa ley. Pues estás violando los derechos de mexicanos. O sea, ese mecanismo legal también existe y es reconocido en Estados Unidos. Entonces creo que por eso también se puede impulsar o se puede promover ese mecanismo. Y la otra, en un extremo, decir: oye, México, no te acepto ni de los que agarraste, no acepto ninguno. A ver, yo también tengo, digamos, soberanía sobre mi territorio. Sí. O sea, puedo yo tomar la decisión. Sí. A ver, no entra ninguna, pero de los que me vas a traer, no puedo. Así como tú también puedes prohibir, yo también puedo prohibir que entren. Y todavía algo más. Digo, ya sería un escenario muy pesimista, muy fuerte. México pudiera pedir visa a los americanos que quieran entrar a México. Así como ellos nos piden visa también, digo. Claro. Si ya nos vamos a un escenario de mucho conflicto, pues digo, entiendo que eso no es una cosa positiva para México, entiendo un montón de cosas, pero existen ciertas herramientas que México puede echar mano. Sí. Claro que la más deseable es la que estás diciendo tú, que se sienten a la mesa a negociar, la diplomacia entre, la diplomacia haga su función y pues que llegue a una solución, porque pues para eso existe la diplomacia, para eso está digamos los ministerios de relaciones exteriores de ambas naciones, y pues que se llegue a una solución, porque si no, pues es un conflicto que sí afecta directamente a muchos millones de mexicanos. Pero que no manden a Joe Biden, porque sí, Joe Biden se muestra como muy débil, la verdad. Sí, pues por eso es que se agarró este y gobernador. o sea, sale fortalecido pues cada vez que se pelea con Joe Biden, pues, porque, o sea, Joe Biden, o sea, aparte de su edad, pues, no tiene ya la capacidad, pues, o sea. Ahora, en la diplomacia también mucho estriba a quién mandes a negociar a la mesa. Ahí en ese caso concreto, y tienes mucha razón, Rogelio, quien debe de mandar el gobierno mexicano, quien debe mandar a negociar y sentar a esa mesa de la diplomacia, es a la ala dura de los demócratas, a la parte dura del gobierno. No a Joe Biden, pues. O sea, Claro, tienes que sentar al duro, al cara fuerte, al que no se sonríe en la mesa y negociar. No, sí, porque, o sea, a lo mejor están en la mesa de negociaciones y de repente se le va el rollo a Joe Biden y dice: no, Chispy Creamy. Como lo ha demostrado. Como lo ha demostrado, pues. Entonces, pues, no sé, ahí hay muchas cosas. Obviamente estamos un poco como especulando, pero de eso se trata, pues, porque ahorita, afortunadamente, de última hora, o sea, fue casi de película, ¿no? Entró en funciones y a las horas otro juez, o sea, la detuvo, pues. O sea, está detenida ahorita. Pero, pues, en algún momento dado, hay que tomar una posición en firme. Ojalá que la detengan en forma definitiva y que se imponga el poder central de Estados Unidos y que el estado de Texas y cualquier otro estado, sobre todo los fronterizos con México, no tengan atribuciones migratorias. Ya vimos el caso de Arizona con la ley esta que quiso impulsar el 2010 de muestra tus documentos, que finalmente, después de mucho debate como estamos teniendo ahora, trató finalmente se desechó, pues, pero pues no estamos libres de problemas. ¿Algo más que quieran agregar antes de pedirnos? No, pues, o sea, desear, o sea, que se quede en punto muerto la ley, o sea, porque atenta directamente contra los intereses de nuestro país, contra los intereses de nuestros compatriotas, camaradas, ciudadanos mexicanos que están en el extranjero. Claro. Sí, que siempre impera la razón, el diálogo
y pues que se lleguen a las políticas migratorias más efectivas para ambos bandos, pues no ser tan bélicos a la hora de tratar las cosas de esa manera tan tribal, pues hay que ser un poco más serios en la forma de abordar estos temas. Pues yo antes de despedirme quisiera decir que la solución a los problemas migratorios, sobre todo en economías como México, Estados Unidos, que estamos estrechamente vinculados por razones históricas, los muros no son la solución, las leyes antimigrantes no son la solución, o sea, porque eso lleva tensiones, afecta a familias, a personas, separa familias, niños que son los más afectados. Cada vez que separas a un niño de sus familias, sus padres, madre, es un sufrimiento, pues. Entonces yo creo que los muros no son la solución, y esta ley SB4 que establece una política antimigrante por parte del estado de Texas, que contempla recursos, inclusive 1.500 millones de pesos para construir un muro en la parte de Texas con México. O sea, y todavía creo que también incluye que a los ciudadanos que vivan en la parte fronteriza por Estados Unidos les van a cobrar un impuesto especial para construir también, para terminar el muro. O sea, y quienes viven, hay muchos mexicanos que viven en la parte por aquel lado, en la parte fronteriza. Sí. Entonces estarías llevando a que mexicanos que están de aquel lado también contribuyan al muro, si es que esa ley entra en funciones. Entonces, creo yo que es definitiva, ¿no? Los muros no son la solución, únicamente nos separan naciones, separan pueblos, separan sentimientos, emociones y familias en su totalidad. Claro. Entonces, pues ojalá que quede en punto muerto, como tú dices, Rogelio, y que ahí quede para la historia nada más. Pues gracias por este video, les agradecemos al gentil auditorio que nos sintoniza, les reitero, como al final de cada video, le agradecemos su pulgar arriba, que suscríbase al canal, con eso nos apoya mucho y nos permite seguir haciendo videos de contenido para usted. Hasta luego, que estés bien, adiós producción. Biden, Waco. Excelente. Biden, Waco.